Bueno, toma 4. Nos reímos un poco porque estamos tratando de hacer esta presentación desde el Grupo de Didáctica de las Ciencias, dialogada, forma parte de nuestra forma de trabajo. La idea era mostrar, bueno, justamente poder hacerlo grupal. Nosotros este año, la verdad es que se nos complicó mucho hacer nuestras investigaciones porque dependen totalmente de las situaciones educativas, de la presencialidad. Estaban planteados así nuestros planes y bueno, la idea de mostrarlo así en forma colectiva tiene que ver con poder contar estas problemáticas que son comunes a nuestra forma de trabajo y bueno, también contar un poquito acerca de lo personal, porque realmente este ha sido un año que en términos, bueno, en mi caso tengo una beca postdoctoral, pero en el caso también, bueno, de las chicas, es un año de doctoral, digamos, de los años de la beca, es un año casi perdido, muy difícil. En términos también personales, bueno, en mi caso yo tengo 2 hijas, estuve también teniendo que resolver la educación en casa con mi pareja y bueno, realmente igual hicimos una serie de avances, pero bueno, la idea era también poder contar esto al principio de forma colectiva. Le paso la palabra a Katy. Sí, en ese sentido, bueno, en mi caso, digamos, también tengo un nene en primer año eh, de primaria y estuvimos apoyando pues la continuidad pedagógica con mi pareja, que también es becario del CONICET, y creo que como a todos, esta situación nos agarró inesperadamente y bueno, los avances que pudimos hacer los contaremos ahora, pero sí tuvimos bastantes dificultades, sobre todo en términos del tiempo y lo demandante que es avanzar en la virtualidad, ¿no? En las investigaciones con esto que nos habíamos planteado dentro de la inversión del campo este año en la beca. Bien, y yo sumo otra cuestión que tiene que ver con, bueno, quienes somos docentes, el hecho de virtualizar las clases nos dedicó muchísimo tiempo, en primer lugar, a aprender todo lo que es estas cuestiones tecnológicas y bueno, y todo lo demás nos hizo, bueno, en mi caso particular, me hizo dedicarle bastante tiempo, principalmente al principio del año, a todo ese tema y bueno, y dejé un poco de lado quizás la investigación que bueno, también estuvo un poco complicada. Bueno, vamos a contar un poco las presentaciones de cada una de nosotros. Voy a arrancar yo, pueden seguir mis compañeros. Bien, ahí creo que se ve bien. Eh, gracias. El título de mi trabajo es una tesis de doctorado, del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Se llama Aportes para la construcción de una mirada integral de la problemática de Chagas, saberes y prácticas educativas de los técnicos de campo. Que bueno, mi directora es Mariana San Martino, y Gastón Cueto, que es del Centro de Referencia de Vectores de Punilla, en Córdoba. El objetivo general de la tesis es comprender el rol de los técnicos de campo de los programas de Chagas de Argentina en el entramado que brinda respuestas a esta problemática en nuestro país y estudiar las prácticas educativas en las que se encuentran involucrados. Para poner un poco en contexto, quienes no es la primera vez que me escuchan, los técnicos de campo de Chagas son las personas que se encargan de hacer el control vectorial del mismo, ¿sí? Yendo a las viviendas en donde hay, o las zonas donde hay vinchucas, revisando si hay vinchucas y rociando con insecticidas cuando es necesario. Y bueno, no solamente hacen ese trabajo, sino que también ahí en ese vínculo que establecen con las personas de las comunidades con las que trabajan, hay una cuestión educativa que nos interesa estudiar. El año pasado les conté que definimos un programa con el cual trabajar, un programa de chat con el cual trabajar, que era el programa provincial de Córdoba. El año pasado hice entrevistas, viajé a Córdoba, hice entrevistas a personal de distintos componentes de este programa y también hice algunas entrevistas a técnicos jubilados, que, bueno, que trabajaron muchísimos años como técnicos de campo de Chagas. Para este año tenía planificado hacer algo que es sumamente importante, que es, bueno, salir al campo con los técnicos. En el caso de los técnicos de Córdoba,
ellos hacen un trabajo en el cual van desde el lunes a viernes, se quedan en un paraje o en un pueblo y durante toda esa semana realizan ese trabajo de control vectorial en las distintas viviendas de esa zona. Y bueno, me parecía sumamente importante establecer un vínculo con estos técnicos para conocer y hacer algún tipo de observación del trabajo que realizan ellos. También hacer entrevistas a estos técnicos y seguir con las entrevistas de técnicos de campo jubilados. Y una cuestión muy importante que queremos hacer es desarrollar algún recurso didáctico o alguna propuesta didáctica que sea con colaboración de estos técnicos de campo. Para eso, justamente, nos parece muy importante tener este vínculo con estas personas. Bueno, pandemia este año hizo que, bueno, principalmente la cuestión de la salida de campo esté súper complicada y bueno, al principio nos pusimos a cambiar un poco el rumbo y bueno, a analizar las entrevistas, a analizar unos talleres educativos para técnicos de campo de Chagas que funcionaron desde el año 95 hasta el año 2015. Estuve trabajando en ese análisis, que es sumamente interesante, en otro momento se los contaré un poco con más detalle. Y bueno, hice una entrevista a una persona del programa de Chagas de Córdoba, que me había quedado pendiente la vez que viajé hasta allá, y en esa entrevista, obvio, todo esto es virtual, nos dimos cuenta que podía hacerles entrevistas a técnicos de campo que están trabajando actualmente en ese programa. Por vía también virtual, ¿no? Llamada de WhatsApp, videollamada de WhatsApp o como mucho con un medio tipo Google Meet. Que bueno, fue bastante difícil porque los lugares donde viven ellos, sobre todo cuando están de viaje de campaña, no tienen muy buena conectividad. Pero bueno, así pudimos igualmente hacer estas entrevistas a los técnicos de campo del programa provincial de Córdoba. Hice 4 entrevistas y bueno, al verme bastante limitada en esta cuestión de ir al campo y al ver esta posibilidad de hacer entrevistas sin tener que viajar, obviamente las entrevistas son bastante distintas, ¿no? Tuve que flexibilizar bastante el tipo de preguntas y esas cuestiones, pero bueno, igualmente se pudieron hacer. Vimos la posibilidad de hacer entrevistas a técnicos de campo de otros programas. Y bueno, hablé con la jefa del Programa Provincial de Controles de Vectores de San Juan, y a partir de la entrevista con esta mujer pudimos ver también la posibilidad de hacer entrevistas a técnicos de campo de este programa. También es muy interesante, que tiene características distintas al programa de Córdoba. Y ahora estamos viendo la posibilidad de hacerles entrevistas a la gente del Programa Provincial de Chagas de Chaco. Entonces, bueno, eso me queda ahí como un pendiente, ¿no? Ahora cuento un poco los pendientes. Bueno, hacerle estas entrevistas primero. Es importante primero conocer a quienes están como a cargo de los técnicos de campo, en este caso del programa de Chagas de Chaco, hacer las entrevistas a los técnicos de campo de Chaco, y queda como pendiente esta cuestión que nos parece muy importante, que es hacer la observación o, bueno, acompañar a los técnicos en su trabajo en el territorio, ¿no? Y conocer un poco más de qué se trata, porque no es lo mismo estar acá escuchando lo que ya escucharon, obviamente, ¿no? Escuchar lo que me dicen, tener en cuenta sus necesidades y bueno, todo lo que sus experiencias, sus saberes es sumamente importante, pero la cuestión de vivenciar ahí con ellos un poco ese trabajo nos parece esencial. Y bueno, también queda el diseño de ese material o recurso educativo, taller, lo que sea para ellos, que sirva para su formación, teniendo en cuenta que los técnicos de campo de Chagas son personas que formalmente tuvieron muy pocas capacitaciones, y entonces es muy importante hacer algún tipo de material. Nos parece que es una buena propuesta desde la tesis, ¿no? Que salga una propuesta que les sirva a ellos para su propia formación. Y bueno, analizar todo el material me queda y escribir la tesis. Estamos en el 4º año con Katy de la tesis, la beca digo, y cierro con este meme, que bueno, cuando se acaba la cuarentena pero no terminaste la tesis,
Y cuando se te acaba la beca y no terminaste la tesis, bueno, es más complicado, ¿no? Porque, bueno, se cierra un poco la fuente de financiamiento. Y bueno, estaría bastante bueno, y creo que hablo por varios de acá, que se nos extienda la beca, porque justamente mucho de nuestro trabajo quedó muy limitado con este tema, bueno, de la pandemia. Lo cierro acá, muchas gracias, y va a pasar Lucho. Bueno, muy buenas, Celes. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Ahí estoy preparándolo. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí, ahora ya se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a contar entonces mi investigación postdoctoral, movimientos socioterritoriales, educación ambiental y tecnologías de la información y la comunicación, reflexiones desde el Delta del Paraná. Bueno, yo participo de un conflicto ambiental que es el que origina la investigación, que tiene que ver con el extractivismo de la especulación inmobiliaria en humedales. Estas imágenes muestran en el año 2008 cómo la empresa Colony Park desalojó a un montón de familias que vivían en la primera sección de Islas del Delta de Tigre, y eran familias junqueras, para construir un mega emprendimiento inmobiliario, un barrio cerrado. Intentaron sacar a estas familias, que resistieron y formaron la cooperativa Isla Esperanza en un proceso judicial que aún está abierto. Bueno, dieron lucha a esta iniciativa extractivista. Pero ¿qué pasa? En el año 2016 les queman el galpón donde ellos producían las cortinas de junco con un proyecto con el INTI, y a partir de ahí piden nuevamente apoyo a las organizaciones socioambientales locales y a grupos académicos. Y dentro de esos grupos académicos, bueno, estaba el grupo de Didáctica de las Ciencias, donde yo justamente estoy empezando a vincularme. Y bueno, ahí empezamos a formar parte de este Observatorio de Humedales del Delta, que es una entidad que se creó a partir de la lucha de la cooperativa. Nosotros formamos parte de la Comisión de Educación y hacemos actividades que vinculan la ecología política del Delta del Paraná con la educación ambiental y perspectivas críticas de la educación. En ese sentido hemos dado talleres de formación con docentes. La investigación tiene mucho que ver en nuestro grupo con la formación docente en educación ambiental crítica, no una educación ambiental lavada, sino una educación ambiental que está de la mano de estos procesos populares, de estos procesos de lucha, que son los que realmente están de alguna manera cuidando los humedales. Y bueno, algunas de estas imágenes son ahí en territorio, con escuelas de ahí de la zona. Y las preguntas del plan de investigación tienen que ver con justamente qué conocimientos se elaboran en estos movimientos sociales acerca de estos conflictos y cómo eso se vincula con las propuestas didácticas que se llevan adelante en las escuelas. Esa pregunta general en realidad fue dando lugar a nuevas preguntas, como por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver con los entornos de diálogo. Nosotros trabajamos con un concepto teórico que es el concepto de diálogo de saberes, donde dialogan los saberes isleños, los saberes académicos, los saberes de los ambientalistas, de distintos actores sociales, y esos saberes configuran entornos de diálogo y son lugares de creación de saber ambiental. Esto es, según algunas perspectivas teóricas que trabajamos. Nosotros estamos analizando en estos procesos educativos qué saberes ambientales circulan, ¿sí? Y qué nuevos saberes se generan. Entonces, a fines de 2019, nosotros en la Comisión de Educación del Observatorio veníamos trabajando unos talleres acerca de la calidad del agua con un grupo que se llama Ecosensores, que es parte del observatorio. Este grupo tiene pertenencia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín, y bueno, tiene también vínculos con nuestro grupo. Y habíamos trabajado el diálogo de saberes en torno al agua, en torno a la apropiación social del agua, en un montón de sentidos. Justamente ahora estamos viviendo una contaminación extrema de la Cuenca del Plata, del río Paraná, el río más grande de nuestro país y uno de los más grandes de Sudamérica, por cianobacterias. Bueno, en ese momento estábamos viendo de alguna forma un tema histórico, la contaminación del río,
y bueno, no, de alguna forma creo que nos adelantamos a esto, que ahora lo estamos viendo de forma dramática y dejó sin agua la ciudad de La Plata, creo que todos están al tanto de esto. Así que bueno, estuvimos haciendo estas experiencias educativas y eso derivó también en que el grupo Cosensores nos pida colaboración en analizar experiencias previas, ¿sí? O sea, nosotros estuvimos haciendo experiencias y analizando estas experiencias y a su vez experiencias previas nos pidieron colaboración para elaborar artículos que, bueno, ahora en este momento estamos en proceso de redacción en conjunto, ¿sí? Eso fue a fines de 2019, antes de la pandemia. ¿Qué pasó? Cuando empieza la pandemia, nosotros que teníamos pensado seguir haciendo estos talleres que se vieron truncados y poder analizar un proceso mucho más extendido, nos abocamos al análisis de los talleres que teníamos ya hechos en 2018, de los cuales habíamos preparado un artículo que finalmente lo terminamos, lo enviamos, y empezamos a analizar también nuevos registros que teníamos y nuevos documentos, y eso es un artículo que estamos por terminar, que está en elaboración, ¿sí? O sea, nos dedicamos un poco a sistematizar lo hecho y a publicar artículos que también forman parte de nuestro trabajo, y bueno, es una de las pocas cosas que podíamos hacer este año. Pero bueno, algo que sí, creo que fue algo como de lo más novedoso que pudimos hacer y que tiene que ver con nuestros temas de trabajo con Katy, que tiene que ver con la educación y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Elaboramos desde el observatorio, con estos distintos grupos académicos que trabajamos, eh, a partir de los cambios ambientales que estábamos observando en el Delta y en todo el mundo, se observaron cambios eh, acerca de cómo la naturaleza se estaba recuperando, cómo el río se estaba recuperando. Elaboramos una aplicación para celulares para hacer un relevamiento del ambiente, un relevamiento comunitario de estos cambios que provoca la pandemia. Bueno, este relevamiento fue como un inicio, digamos que algunas cosas funcionaron, otras no, pero la aplicación funciona bien. Por ahí no tuvo toda la adhesión de toda la cantidad de gente que pensábamos que se iba a sumar, pero sí la aplicación funciona y la idea es justamente, lo vinculamos con la presentación a carrera que elaboré para este año, que fue otro de los ítems que incluí como avances. Bueno, hice una presentación basada justamente en este uso de tecnologías para la formación docente en educación ambiental. La idea es trabajar esta aplicación y otras que podamos crear con escuelas secundarias y las organizaciones que venimos trabajando en el Delta. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho y espero preguntas. Paso la palabra a Katy. Muchas gracias. Bueno, sí, joder. Bueno, vamos que en esta toma no me pasé con el tiempo. Súper bien, Lucho. Ahí va Katy. Está cargándome. Bueno, mi investigación, como lo había dicho en años anteriores, es el diálogo de saberes en la educación ambiental, procesos de construcción de conocimientos y su relación con las tecnologías de la información y comunicación en escuelas secundarias, urbanas y rurales en la provincia de Buenos Aires. Un poco para recordar, bueno, el objetivo general es contribuir a la construcción de conocimiento en el campo de la educación ambiental a partir de generación teórica sobre el diálogo de saberes y su articulación con las tecnologías en entornos didácticos de educación media. Básicamente, bueno, voy a hacer énfasis en uno de los objetivos, que es caracterizar los entornos didácticos a partir de la identificación de saberes locales, las intencionalidades formativas, las acciones propuestas, recursos didácticos empleados, proyectos de aula digitales, fuentes de conocimiento y ámbitos de problemas o conflictos ambientales privilegiados. Y en esa medida que buscaba caracterizar o busco caracterizar estos entornos,
Allí identificar saberes ambientales puestos en juego y su relación en los entornos didácticos relevados, vinculados fundamentalmente a las tecnologías, y analizar modos de apropiación y tensiones en la implementación y articulación de las tecnologías en entornos didácticos relevados. Bueno, anteriormente había contado cómo había sido la primera inversión en el campo, que fue entre 2018 y 2019, y la primera partecita del 2020. En 2018 participé de todo este proceso de formación que Lucho hablaba anteriormente, haciendo énfasis en la escuela secundaria número 12, donde, bueno, hay un grupo de docentes que está inquieto y está vinculado con procesos de educación ambiental, diríamos, desde esta postura más crítica y otro tipo de sustentabilidad. Entonces nos pareció muy interesante llevar este tipo de formación a este territorio. En 2019 participé en un proceso de formación con docentes en humedales, el énfasis era humedales, allí participaron de diferentes niveles, pero dos de los docentes quedaron también vinculados, que son de educación secundaria. Y a finales del 2019 pude tener ese contacto en Oliden, que les contaba, que es cercano a Bransen, es una zona rural donde, bueno, hay una escuela que está toda junta, ¿no? Que está el jardín de infantes, está la primaria, está la secundaria. Y allí alcancé a hacer entrevistas con las directivas porque tienen planteado un PEI basado en la educación ambiental, lo cual me resultaba muy interesante para la investigación. Y alcancé a hacer 2 entrevistas a docentes de manera presencial. Y bueno, dentro de las planificaciones y lo que habíamos pensado para una segunda en el campo durante el 2020, una de las cosas era regresar a Bransen, a Oliden, donde definitivamente ni siquiera a nivel virtual pude continuar porque siendo una escuela rural tiene otro tipo de lógicas en esto de la continuidad pedagógica, porque por supuesto no hay una conexión permanente de los estudiantes ni de las familias, y también tienen otras problemáticas sociales estructurales que como que el tema de la conectividad no funcionó de entrada. Bueno, entonces aquí básicamente, bueno, empezamos a pensar, bueno, hay que hacer ajustes a esta segunda inversión en el campo, y estos ajustes se refieren a adecuaciones al protocolo de entrevista, porque ya había hecho unas entrevistas previas, entonces, bueno, al tener este guión flexible y querer seguir haciendo entrevistas a profundidad, entonces nos planteamos algunas adecuaciones. Y conseguir mantener o sostener vínculos con docentes que ya veníamos trabajando, ¿no? Y otros que no, que otros docentes que fue la primera vez, para realizar entrevistas, en su mayoría por la plataforma Zoom. Y en el caso del Delta, digamos, una de las docentes que no, tampoco tiene la conectividad, pues por WhatsApp. Y también pues me dediqué a hacer toda la desgrabación de estas entrevistas para ir juntando toda esta información, que es bastante. Y paralelo a ello, pues algunas de las acciones sostenidas durante este aislamiento fue cursé 2 de los seminarios en tecnología dados o ofertados por el Doctorado en Ciencias de la Educación, en el cual estoy adscrita a la beca, basados en educación y desigualdades y tecnología, lo cual me resultó muy interesante también para poderlo abordar, porque anteriormente, digamos, durante estos años que he estado cursando en el doctorado, no habían tenido ofertas específicamente sobre educación digital o tecnología. También participé en encuentros formativos mensuales con el grupo de didáctica de las ciencias, y estuve participando en la escritura y publicación de 2 artículos en educación ambiental y tecnología, que es el tema que manejo. Entonces, en relación a esto de las entrevistas que pude realizar a profundidad, al momento hice 6 con diferentes características, ¿no? Bastante diversas. Ahí, bueno, en este momento tengo 3 de ámbito urbano, una que es mixta y 2 rural, que pertenecen
al Delta y a Olivo. De diferentes años, de primer año, de último año en su mayoría, que también esto es bien particular, cómo abordan la educación ambiental, porque, bueno, con esto de la pandemia, en relación a lo que yo me planteé como objeto de investigación, al estar en este momento todos las docentes en la enseñanza mediante la pantalla, cambia un poco, ¿no? O sea, no sé si cambia, pero ya no tenía que buscar quién o quiénes probablemente estaban haciendo alguna implementación tecnológica, sino por el contrario, bueno, quienes estaban abordando desde sus materias, diversas materias como naturales, acá hay varios que dan ciencias naturales, otros que trabajan ciudadanía, proyecto de metodología, filosofía e historia de la ciencia y la tecnología. Entonces, quienes de los docentes posibles para entrevista abordan cuestiones ambientales desde sus materias. Y bueno, en diferentes escuelas, entonces hay algunas de acá de la ciudad de La Plata, como la Técnica 9, como la Secundaria 28 en Villa Elisa, un colegio privado que es el de la Misericordia, donde trabajan sobre todo el tema del reciclado, el Colegio Nacional Rafael Hernández de acá de la Universidad de La Plata, y las escuelas de Tigre, incluyendo la 12, y escuelas también de Delta de Tigre, pero de la segunda sección, porque nosotros habíamos estado en la primera sección. Entonces, de Acá allí... nos avisan de la cucaracha, un minuto, ¿eh? Nada, de allí la proyección para el 2021, que es continuar con una segunda fase de entrevistas y empezar el proceso de análisis e interpretación de la información. Porque además los docentes y las docentes pues me han proporcionado planificaciones, textos de estudiantes, videos de clase, producciones que los mismos estudiantes han hecho. Y bueno, lo pensado es seguir utilizando un programa que venimos trabajando, que es el Atlas T, que nos permite toda esta interactividad, ¿no? De aprovechar el procesamiento de la información. Y por supuesto, bueno, continuar con o seguir en el plan de la escritura de la tesis. Esto sería mi presentación y bueno, agradecerles a todos la escucha y esperamos y estamos atentos de las preguntas. No podemos creer, anduvo bien. Muy bien, hermoso. Vamos. Bueno, muchas gracias. Bien, Gracias. buenísimo.